La pasada semana 200 buitres del Pirineo aparecieron en Holanda para sorpresa de media Europa. Buscan allí la comida que no encuentran aquí. Sin embargo, el mejillón cebra, lejos de marcharse, se agarra como una lapa y provoca daños valorados en la península ibérica de más de 40 millones de euros. El gobierno francés suelta osos para repoblar el Pirineo y los ganaderos españoles se quejan del daño que hacen en sus pastos y también a sus rebaños. Y además, las abejas se mueren y producen menos miel. ¿Es esto la biodiversidad? Hoy nos acompaña Manuel Alcántara, jefe del Departamento de Biodiversidad del Gobierno de Aragón, a quien ya saludamos. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Es esto la biodiversidad? Esto es una parte de la biodiversidad, quizá era la más conflictiva porque hay cambios y hay ciertas cuestiones que afectan no tanto a la conservación o a la propia biodiversidad, sino a los recursos humanos, a la economía, y eso siempre, digamos, que llama un poquito más la atención, ¿no? Dice usted que es una de las partes más conflictivas, sin duda no a todos les gusta esta biodiversidad. Nos ponemos, por ejemplo, en primer lugar en la piel de los ganaderos a los que los buitres o los osos en el Pirineo atacan sus rebaños. Pero, por otra parte, son especies autóctonas que hay que proteger. Supongo que aquí hay un conflicto de intereses. Sí, ese es el gran conflicto que tenemos, ¿no? Porque además, digamos que los recursos de las especies amenazadas son recursos generales, son recursos de interés general, por así decir, con lo cual es potestad o es responsabilidad de la Administración asegurar su conservación, no solamente para las generaciones actuales, sino para las generaciones venideras, ¿no? Pero evidentemente hay que compaginarlas con los usos particulares de las personas que están ocupando los territorios que coexisten con estas especies, ¿no? De manera que el equilibrio a veces es difícil, ¿no? Luego hay algunas cuestiones, bueno, en relación con el oso sobre todo, que tienen mucho que ver probablemente más que con riesgos o con daños reales actuales, bueno, con una tradición de riesgos provocados por esta especie y que ahora mismo seguramente no se corresponden con la realidad, ¿no? En el caso del oso en concreto, pues ha habido, bueno, pues una serie de informaciones que han surgido por ahí que desde luego no están corroboradas por hechos, ¿no? ¿Por ejemplo? Bueno, pues se está comentando que tenemos prácticamente todos los osos que han liberado el Estado francés en el proyecto de reintroducción del año pasado, los tenemos en el lado español, en el lado aragonés, y eso no es cierto. Ahora mismo en el lado aragonés tenemos exclusivamente un oso de manera permanente, un oso que además es autóctono, es uno de los pocos que quedan, de los dos que quedan autóctonos en la cordillera pirenaica, y lo tenemos compartido con Navarra. El resto de los animales han tenido incursiones esporádicas de 1, 2, 3 días máximo y han vuelto otra vez a los lugares de origen, ¿no? Con lo cual es difícil que esos animales hayan provocado muchos daños, ¿no? Lo que ocurre es que los franceses decidieron soltar osos para repoblar el Pirineo sin preguntarnos. Es otra cuestión, ¿no? Debería haber sido bilateral, por lo menos. Efectivamente, es una cuestión que nosotros hemos reivindicado desde que el año pasado empezó a ponerse en marcha el proyecto de reintroducción. Ya lo hicimos en el año 96-97, que hubo una primera suelta experimental. Y quizá es, desde nuestro punto de vista, el punto flaco de todo este proyecto de reintroducción. Nosotros tenemos que asegurar la conservación de la biodiversidad, pero hay que asegurarla compatibilizándola con los usos y con los intereses de las poblaciones locales, ¿no? Y yo creo que esa parte es la que, desde el punto de vista de la coordinación interestatal e interautonómica, porque nosotros estamos igual que los catalanes o que los navarros en este sentido, tenemos la misma información y es poca coordinación, pues es lo que hemos reivindicado hasta ahora, esa falta de coordinación. Porque además nos va a salir caro. Creo que ya se ha aprobado una partida de 1,5 millones de euros para paliar posibles daños. Sí, bueno, en realidad, digamos, esa partida lo que hace es incrementar algo lo que veníamos gastándonos habitualmente en la gestión del oso y en la gestión de los posibles incidentes que podía provocar los poquitos ejemplares que teníamos hasta ahora, ¿no? Ahora lo hemos incrementado porque evidentemente el riesgo es mayor, pero además lo hemos incrementado porque entendemos que es una manera de asegurar que el hábitat del oso o el hábitat pirenaico, bueno, pues se va a poder conservar compatibilizando con sus intereses humanos, ¿no? Hablemos, si le parece, de buitres. La pasada semana nos decían que 200 buitres del Pirineo estaban en Holanda buscando allí comida, han recorrido 3.800 kilómetros. ¿Esto es posible? Sí, es posible. Lo que ocurre es que yo todavía estoy esperando que alguien me acredite que son buitres pirenaicos, ¿no? En el sentido de que los animales no están marcados. España tiene, bueno, pues probablemente un porcentaje altísimo, el 60% probablemente de la población de buitres europeos, y los animales tienen mucha capacidad de desplazamiento, de manera que esos animales que están en la Alemania pueden ser españoles, pero pueden ser también franceses de un proyecto de reintroducción que se llevó hace unos años, pueden ser italianos que también tienen una pequeña proporción de animales, de manera que esas opciones pueden existir. Los animales se desplazan muchísimo. Nosotros ahora mismo en Aragón tenemos algún ejemplar, concretamente en las Altas Cinco Villas tenemos algún ejemplar marcado, ese sí, procedente de Castellón, tenemos buitres negros procedentes de Extremadura, de Andalucía, de manera que los animales tienen mucha capacidad de desplazamiento y quizá ahora está incluso algo más motivada por el hecho de que la abundancia de alimento no es la que había hace unos años, ¿no? ¿Los muladares que ustedes ponen en marcha sirven?
Hombre, están sirviendo. Para evitar por lo menos el ataque a animales vivos. Están sirviendo porque al menos están concentrando ejemplares. Sabemos que hay animales que usan reiteradamente esos muladares, de manera que su papel de dar alimentación a los buitres está funcionando. Lo que ocurre es que probablemente Aragón ahora mismo es la única comunidad autónoma que tiene una red tan extensa de muladares puesta en marcha. Hay comunidades cercanas con una buena población de buitres también que no tienen una red tan importante, y es posible que algún muladar aragonés esté sirviendo de foco de atracción para buitres de comunidades cercanas, ¿no? Lo cual, bueno, pues no sabemos si soluciona el problema o en algunos puntos incluso puede acrecentarlo, ¿no? De manera que el problema es un problema generalizado. No solamente se retiran los cadáveres del campo en Aragón, se retiran en toda España, con lo cual ese problema en cuanto a la conservación de las carroñeras, y estamos hablando del buitre porque es el ejemplo más claro, ¿no? Pero hay otras carroñeras que están en un peligro de extinción mayor que el buitre, como puede ser el alimoche, puede ser el quebrantahuesos, pueden ser los milanos, que también están sufriendo estos recortes, ¿no? Tenemos muy poco tiempo, pero queríamos hablar de dos especies más. Una es la mosca negra. En Mequinenza van a emitir un bando alertando a la gente de que pueden recibir mordedura de esta mosca, porque muerde, y que lleven ropa blanca para evitarlo, porque puede producir incluso reacciones alérgicas. ¿Les preocupa la proliferación de mosquitos en general, sobre todo de esta especie? Sí, lo que pasa es que yo creo que también hay que relativizar el problema, ¿no? O sea, en principio, pues esta primavera ha sido una primavera especialmente lluviosa, con lo cual todo este tipo de insectos que crían en las aguas estancadas, proliferan especialmente. Y en el caso de la mosca negra, pues parece que está ligada, por lo que sabemos de su distribución en Cataluña, a alguna situación en cuanto a la calidad de las aguas en el río Ebro, en la que la solución, pues es complicada y es de una dimensión quizá un poco mayor que la que pueda establecerse a nivel de un ayuntamiento o de una población local. Y ya para acabar, evidentemente, el mejillón cebra, que ya ha colonizado la cuenca del Ebro, del Júcar y del Segura, y ahora amenaza también con la del Tajos. ¿Es imparable? ¿Va a colonizar todos los ríos españoles? Pues yo no quiero ser agorero, pero es muy probable que sí, ¿no? O sea, en octubre del año pasado hubo un seminario donde expertos a nivel internacional decían que probablemente, vista la situación en España, en un plazo de 4 o 5 años todas las cuencas fluviales españolas estarían colonizadas por el mejillón cebra. Hasta ahora hay poca alternativa de solución. Hay una alternativa de coexistencia con la especie y de tratar un poco de paliar los principales incidentes desde el punto de vista económico fundamentalmente, pero también desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad, pero digamos que nuestro destino es coexistir con la especie y tratar de llevarlo lo mejor posible, por así decirlo. Con unos gastos tremendos, ¿no? Efectivamente. Se hablaba que hasta 2005 habían sido unos gastos, unas pérdidas o por lo menos una inversión para paliarlo de 40 millones de euros. Sí, eso pensando que era solamente la cuenca del Ebro. En el momento en que se haga extensible a otras cuencas, pues las cifras se van a desmadrar bastante. Manuel Alcántara, jefe de biodiversidad del Gobierno de Aragón. Gracias por estar con nosotros y por contarnos todas estas cosas sobre nuestra fauna y nuestra flora. Muy bien, gracias a vosotros.